del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el libro de la sabiduría nos habla de una realidad impresionante, algo que debe estremecernos, y es que cada uno de nosotros ha sido creado a imagen de Dios. El hecho de buscar el amor, de buscar la verdad, el hecho de buscar la bondad que se encuentra dentro de nuestro corazón y que el corazón está satisfecho cuando encuentra, nos une tanto al Señor. El reconocernos a nosotros mismos, obra de Dios, nos ayuda a entender quiénes somos en esta creación, en este lugar, en este mundo. Por otro lado, esta visión de grandeza de lo que somos no se queda solamente en nosotros, porque si pienso un poco, mi hermano también es obra de Dios. Hay una impronta de Dios en él, en cuanto a semejanza. De esto habla, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, y él pone 4 formas de filiación, 4 formas en las que podemos ser llamados hijos de Dios. De entre ellas, la más sublime, pues se encuentra en el bautismo y en la herencia en la eternidad, que será la perfección del bautismo, cuando seremos, pues, junto con Dios, uno, en el sentido de hijos, por Él y gracias a Él. Pensar en todo lo que el Señor me ha dado en cuanto criatura y luego como hijo de Dios, repito, me ayuda a trascender de mí mismo. No solamente pensar en mi materialidad, en mi cuerpo, en mis huesos, en mi sangre, en mis pensamientos, sino en mi alma, que me lleva a superar lo puramente terreno. Es interesante que justamente en este contexto se presenta el Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla al respecto del servicio, pero que tiene una connotación comunitaria. Esos primeros 10 versículos de este capítulo 17 del Evangelio según San Lucas nos habla de las instrucciones de la vida comunitaria. No sé si recuerdan, los que han venido a misa el día de ayer, se nos ha hablado de 3 cosas, y hoy sería la última, la cuarta, al respecto de este tema, la vida comunitaria. Se nos habló al respecto del escándalo el día de ayer. ¿Se recuerdan? El escándalo. Luego se nos habló acerca del perdón. Esto en el contexto, repito, de la vida comunitaria. Y tercero, se nos habló de la fe. Qué difícil, qué fuerte, en medio de tantas situaciones que pasan en la vida comunitaria, permanecer. Y han pedido al Señor, aumentanos la fe, danos fe. ¿Cómo podemos realizar esto que tú nos pides? Necesitamos algo que nos trascienda en la vida comunitaria, algo que nos lleve a mirar no solamente el rostro del otro, sino la presencia de Dios en él y en mí mismo, que soy capaz de perdonar 70 veces 7. Y por último, esos versículos del día de hoy nos hablan del servicio, pero de un servicio que también tiene un tinte trascendente, que nos sobrepasa, que nos lleva a algo más allá. Imagínense, o sea, no somos solamente una organización de ayuda social benéfica. La Iglesia de Cristo, que es su cuerpo, que es su esposa, está constituida aquí en la tierra como un sacramento de salvación. Significa que nuestra obra y cualquier misión de talante, ya sea social, tiene como objetivo llevar a los hombres a Dios. La vida comunitaria, entonces, siempre tiene algo de trascendente. ¿Desde qué punto? Desde el punto personal, como criatura, que he sido llamada a ser hija de Dios, como al otro, que tiene la misma dignidad y que tiene la misma vocación y término, pero también, eso es algo interesante, al respecto de nuestra convivencia específica, no solamente por el hecho de ser y existir, sino por el hecho de estar junto al otro, en comunidad. El servicio que se presenta en el Evangelio tiene 2 momentos. Uno, cuando está en la labranza o cuando está en el pastoreo, y el segundo momento es cuando regresa al hogar, a la casa del amo, aquel siervo. Solo entre paréntesis, pienso que esto es importante también aclararlo. Aquí Jesús no está desdeñando o no está hablando mal del servicio, porque se escucha siervo inútil, ¿no? Uno pudiese quizá entender, ¿acaso el Señor está hablando mal del servicio? ¿El servicio, cuando uno lo realiza, es inútil acaso? Evidentemente que no. Jesucristo vino justamente a servir, no a ser servido. Ha engrandecido el servicio.
solo que la traducción del texto a veces nos lleva a pensar esto. Pero es importante ubicarnos en el contexto judío en el que Jesús hablaba. Y solamente para tener esto un poco más claro, se está hablando aquí de un siervo que realiza su colaboración, su servicio, con humildad, sin ninguna pretensión. Algunos inclusive desean traducir el texto más bien como un siervo más. En el tiempo de Jesús, este servicio, denotado así como inútil, no significaba lo que para nosotros, como algo que no sirve, sino más bien como algo que debía realizarse porque se tenía una gratitud con el amo, porque se sabía que no es que yo realmente le debo algo a él, sino que lo hago por gratitud a él mismo, porque reconozco quién es mi amo. Significa que no hay mérito propio en este servicio, sino que es un regalo que esté al servicio mismo de mi amo. Digo, actualmente cuando se piensa siervo inútil, como que se lleva a considerar como si fuera algo negativo, pero no lo es. Continuando, en la comunidad entonces se desentraña algo más, y quiero ofrecerles sencillamente 3 puntos en los cuales nosotros palpamos mucho más fácilmente la trascendencia misma de la comunidad. Primero, lo que dice el mismo texto de la sabiduría a través de la muerte. Cuando un hermano muere, nos hace pensar en la realidad futura. Recuerdo que cuando yo era pequeño y por primera vez vi un cadáver, que era el cuerpo de mi bisabuela, sentí algo muy extraño. Por primera vez había visto a un ser humano que no se movía. Tenía probablemente unos 7 años, un poco menos. Veía a un ser humano que no respiraba. Y así, en mi inocencia y en mi pequeñez, me preguntaba, ¿y dónde está? ¿Dónde está mi bisabuela? Dios responde a esta pregunta. El ser humano busca esta respuesta. ¿Dónde estás? Y el Señor nos lo ha respondido. Por otro lado, tenemos también algo hermosísimo. No solamente la muerte, primer punto, sino también la santidad de los miembros de la iglesia. ¿Te imaginas encontrarte con una Santa Catalina de Siena, un Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, que los menciono justamente por el contexto en el que me encuentro? Así, encontrártelo en la comunidad, tener la capacidad de ver la santidad del otro y esa santidad resplandeciente en una persona, eso definitivamente te lleva a pensar en algo más. Por ejemplo, se decía de Santa Juana de Arco, imagínate, el contexto de Juana de Arco era guerra, hombres, muchos hombres, y ella una mujer que lideraba un batallón. Se dice, según algunos testimonios que se han recopilado, que los soldados decían, cuando veíamos a Juana, que era una mujer, y bueno, ellos estaban mucho tiempo sin sus esposas, sin estar con una mujer, y veían a una mujer en medio del batallón, sin embargo, decían ellos, no se nos pasaban malos pensamientos, la veíamos y nos daba ganas de ser buenos. Algo tan sencillo. Recuerdo una vez entrando a una capilla del Santísimo y ver a una mujer sentadita, mirando al Señor, luego hacia adentro, por momentos regresando la mirada hacia Él, otro momento hacia sí misma. Sin decir palabras, para mí fue una enseñanza, una invitación. Me decía, solamente con verla, fueron 3 segunditos, solamente con verla, para mí era ora. Era una enseñanza y una petición, una invitación. Ora, aquí está Dios. Qué hermoso aprender a mirar en el hermano a Dios y lo que Él denota en medio de la comunidad, en la santidad, que es al mismo Cristo. Tenemos una promesa y el Señor está en nosotros. Reconocerlo en el hermano, en la comunidad, es importante. Y por último, el tercer punto de la comunidad que quiero compartir con ustedes al respecto de la trascendencia es todo lo contrario, el pecado. Así como Cristo pasó su pasión y tuvo que sufrir en su cuerpo, porque sabemos que el cuerpo de Cristo ha sido el instrumento por el cual se ha dado la redención, y su cuerpo ha sufrido, ha sido lacerado y clavado en una cruz y ha muerto, así también su cuerpo místico
tiene que pasar por su pasión. Y esto es por el pecado. Reconocer también, en medio de algo tan grotesco, algo tan doloroso y mortal como el pecado, la presencia de Dios es importante. Actualmente, pues vemos lamentablemente tantas malas noticias por internet, a veces escándalos o cosas que suscitan en nosotros inclusive a veces hasta dudas. Ese sacerdote hizo esto, o se escucha esto otro, o una controversia aquí y acá, confusión a veces dentro de la iglesia a causa del pecado. Santa Catalina de Siena tuvo esta experiencia. Miró a la esposa de Cristo en una visión mística, tirada a un lado, como una mujer sucia, una mujer desgreñada, hedionda, totalmente abusada. La miró y tuvo dos opciones. O bien decir, me escandalizo, no perdono, no pido fe, no encuentro a Dios en esta iglesia y me voy de aquí. Pero tomó la segunda opción. Yo tengo que ser instrumento de sanación. Yo tengo que ser instrumento de consolación del cuerpo de Cristo que se encuentra pasando por su pasión. Madre Teresa de Calcuta tuvo esta vocación. Encontró en Jesús aquel que podía saciar su sed, cuando ella misma saciaba la sed de Jesús. Y su vocación fue: voy a intentar consolar un poquito a Jesús. Reconocer la realidad del pecado me ayuda a ponerme en marcha para satisfacer, hacer justicia y santificarme dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, su comunidad. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos ayude a vivir, según el mensaje evangélico, la vida comunitaria para encontrar siempre presente al Señor y sea Él nuestro ánimo, sea Él nuestro tesoro cuando sirvamos a su iglesia, que es Él mismo. Que así sea.